lo que nosotros llamamos la dictadura de los tres. PRI, PAN y PRD se ponen de acuerdo en cafés y restaurantes lujosos, con viandas y vinos caros, que ni su nombre pueden pronunciar, vinos como Petrus, que cuestan 30 a 40 mil pesos, y que simplemente se ponen de acuerdo tres y someten a toda la asamblea de 500 diputados y de 128 senadores. Esta práctica perniciosa debiera terminarse. Reclamamos esta actitud facciosa de la dictadura de los tres, porque finalmente el daño que le han hecho al país es enorme. El poder legislativo ha dejado de ser un contrapeso político para convertirse en una cámara de bufones del Ejecutivo que no revisa, que no estudia, que no discute las leyes, y que solo basta reunirse la dictadura de los tres para poder sacar adelante las leyes, los decretos y las disposiciones jurídicas constitucionales que le agradan a la oligarquía económica y al gobierno, y obviamente agravian al pueblo, a los sectores. Por eso nosotros les decimos a la dictadura de los tres que si va a continuar esta práctica, disuelvan el Congreso. Bastaría con que se reunieran los tres, sería más económico para el país y no habría tanta tentación autoritaria y corrupta que en la Cámara existe. Los moches se repartirían entre tres y así ya no habría ningún problema, que se transparente todo. Es una práctica muy perversa, una práctica política desasiada, y nosotros no admitimos la exclusión, ni avalamos ni respaldamos lo que en esas cocinas caras, departiendo con vinos caros, logran en el calor del alcohol llegar a acuerdos en contra de la nación. Deberían hacer las reuniones transparentes en la Cámara y convocar a todos los coordinadores, pero allá ellos. Nosotros seguiremos combatiendo con firmeza y decisión este tipo de desviaciones políticas que tienen postrado al país. Por eso es que la población califica muy mal al Poder Legislativo, porque no le concede el mínimo beneficio de la duda para legislar en beneficio del pueblo. Nosotros pugnamos y habremos de pronunciarnos porque este país necesita un constituyente nuevo, un constituyente que surja de la población, un constituyente que sirva como contrapeso real en el equilibrio de poderes de la Unión, un constituyente que refleje los intereses de la sociedad y no solo se conviertan en mandaderos y achichincles del gobierno y de la oligarquía económica. Voy a comentar una parte última ahorita. Les advierto y les señalo que estoy escribiendo un libro sobre el ocaso del Poder Legislativo, en donde muestro los actos de corrupción enorme que aquí se suscitan, desde el restaurante hasta la compra de autos, obras públicas, asignación de manera directa, violando la ley, de contratos millonarios. Todo eso lo estamos elaborando y espero pronto concluirlo. Me he propuesto concluirlo en 5 meses. Llevo 2 meses escribiéndolo y espero en 3 meses concluirlo con datos,
concretos y con hechos concretos sobre la enorme corrupción que ha prevalecido en los principales grupos, en la dictadura de los tres, donde familiares de diputados están decidiendo contratos millonarios de obras públicas, de asignación de obras, de mantenimiento, y que son simple y sencillamente fachadas, que no existen tales obras y solo es el reparto de cantidades millonarias solapadas por la mayoría de diputados. Y ahí también predomina la dictadura de los tres. Pero vamos a desnudar todo este tipo de actos corruptos y arbitrarios que prevalecen en el poder legislativo. El libro al que le he pensado titular como El ocaso de un poder, la decadencia política de la nación. Eso es lo que quería comentar. Ahorita comento otras cosas sobre la reforma política y sobre la ley de telecomunicaciones, pero antes, Ricardo, quería comentar algo sobre casinos, que es un tema también que hemos estado abordando en los últimos meses. Buenas tardes a todas y a todos. Es sobre lo que se dio a conocer hace unos días, que es la cancelación de un permiso a lo que es Entretenimiento de México, EMEX, que es una empresa ligada a Juan José Rojas Cardona. Esta empresa tiene la autorización para operar hasta 50 establecimientos y se ha dado a conocer operativos de la Secretaría de Gobernación donde han cerrado diferentes establecimientos que operan en diferentes partes del país, en especial en la región de Nuevo León, en Monterrey, de manera muy relevante porque es donde tiene este empresario y esta empresa el mayor número de establecimientos. Nosotros vemos positivo que se tome esta determinación, pero desde luego que pensamos que se tiene que ir más a fondo, porque ustedes recordarán que además de lo que tiene que ver con Entretenimiento de México, está los casos de Exciting Games y de Producciones Móviles, que son empresas que funcionaban como operadores de Entretenimiento de México y que después, en un hecho todavía no esclarecido, les fueron otorgados permisos para operar por sí mismos establecimientos. Es el caso de Producciones Móviles y de Exciting Games, que son los tristemente célebres casos de los permisos BIS y TER que se otorgaron ya al finalizar el gobierno de Felipe Calderón. En el caso de Producciones Móviles es el permiso denominado DGA-JSCE-BF-P-06-2005 TER. Y con la misma denominación, el de Exciting Games es el BIS, que fueron entregados, en nuestra opinión, de manera irregular. Desde que se creó la Comisión Especial de Juegos y Sorteos, que presidí por un periodo en esta Cámara, se planteó ir a fondo en este tema. Sin embargo, siempre se argumentó la reserva de los expedientes porque eran motivo de resoluciones y de investigación y de denuncias. Ya que se canceló el permiso de Entretenimiento de México, nosotros queremos que se vaya a fondo también en los casos de Producciones Móviles y de Exciting Games. En el caso de Producciones Móviles, fue un permiso que se otorgó mediante oficio el 22 de noviembre del 2012, que fue firmado
por Alejandro Martínez Álvarez, quien era el director general de Juegos y Sorteos. Y ahí este permiso TER ampara 40 centros de apuestas remotas y 40 salas de sorteos de números a instalarse a elección de producciones móviles en cualquier municipio, delegación o estado donde se cuente con la anuencia u operación para su instalación. Derechos adquiridos, reconocidos que no pueden ser vulnerados con independencia de cualquier relación contractual o precedente con la permisionaria Entretenimiento de México S.A.D.C.B. Es decir, sí lo de Entretenimiento de México, pero también que se vaya a fondo en los permisos BIS y TER que surgen del permiso que en su oportunidad se le otorgó a Entretenimiento de México, que se esclarezca toda la verdad de este tema, y por eso señalar que en la discusión de lo que debe ser la nueva ley de juegos y sorteos, nosotros hemos insistido en que los permisos se tienen que georreferenciar. ¿Qué significa esto? Que no haya esta disposición, que se pueden abrir en cualquier lugar los establecimientos que ampara un permiso, siempre y cuando cuenten con la anuencia del municipio delegación, porque esto permite un gran tráfico, una gran incertidumbre y también una gran corrupción. Y estamos planteando de igual manera que se limite o se evite la figura de los operadores, que haya un permiso perfectamente georreferenciado donde se podrá establecer el lugar que ampare este permiso y que no haya este tipo de incertidumbres que dan pie a corrupción, a tráfico de influencias y a cochupos. Y desde luego que se esclarezca toda la verdad sobre cuál fue la historia de estos permisos BIS y TER que surgieron del ya cancelado Entretenimiento de México. Si tienen alguna pregunta que les preocupe o que nos quieran hacer. Sobre este asunto de la reunión de ayer, precisamente de PAN, PRI y PRD, dices que van a solicitar que se lleve a cabo aquí otras reuniones, o sea, quiere decir que ustedes desconocen totalmente este acuerdo que se tomó de los extraordinarios y cuál sería la repercusión de que ustedes lo declaren ilegal. Y también que dices al calor de las copas, que ya estaban medios borrachos o cómo. Pues hay que preguntárselos a ellos, pero bueno, tú lo dijiste, por eso te pregunto a ti. Las imágenes se ven. Es obvio. No estuve invitado, y si hubiera estado invitado no hubiera ido, porque finalmente es el Congreso donde se tienen que tratar esos temas. Y aun cuando los hayan acordado y aquí tengan mayoría y lo vayan a sacar, nosotros estamos en contra de esas prácticas perniciosas y corruptas. Nosotros no estamos de acuerdo en que se haga de esta manera la política. Está mal, es un vicio que se está generando y en donde se demuestra por los políticos que deberían de poner la muestra, se demuestra solo frivolidad para tratar los temas políticos trascendentes de la nación. Y a propósito, yo les puedo decir que según lo relatado por ustedes en los medios de comunicación, el gobierno, los líderes de estos tres grupos parlamentarios, esta dictadura de los tres, este triunvirato, tienen invertida la agenda ciudadana. Según lo que leí, se le está dando prioridad a la agenda de la partidocracia, no a la agenda de los ciudadanos. Según lo que leí, ayer se decidió anteponer la reforma política electoral a cualquier otra reforma, cuando esta no es la prioridad ciudadana. La ciudadanía pide seguridad, pide empleo, menos impuestos, no más prebendas y privilegios a la clase política, y colocar a la ley reglamentaria de la reforma política por delante
y tratarla como moneda de cambio para negociar el resto de la agenda parlamentaria, pues equivale a colocar la carreta delante de los bueyes, y no hago referencia ninguna a los que cenaron, sino a los animales que están arrastrando la carreta. Es una muestra más de que en esta legislatura se atienden las demandas de una élite política y económica, no de la gente, no de la ciudadanía, que es la mayoría de este país. Deberían saber que el 25% de los ciudadanos apenas ha oído hablar de la reforma política y solo el 10%, entre el 10 y el 12%, considera prioritaria o necesaria esa reforma para el país. Deberían saber que los legisladores somos en este momento la institución peor calificada a nivel de la policía y a nivel de los partidos políticos. Pero también deberían considerar que un porcentaje alto de los ciudadanos considera que lo peor que han hecho el gobierno y los partidos es el Pacto por México. Que esta reunión solo ofrece de que el Pacto por México está más vivo que nunca, ahora en restaurantes de lujo, que qué bueno si fuera dinero cubierto por su bolsillo, pero no lo es así. Entonces, nosotros creo que expresamos una inconformidad por la exclusión, por la forma de hacer política y porque este hecho implica simple y sencillamente un desprecio al resto de los grupos parlamentarios y a la totalidad de los diputados y senadores. Sí, la otra pregunta que te quiero hacer es una relacionada con lo que se aprobó ayer en el Senado, de que se puso un candado muy fuerte para quienes aspiran a una candidatura independiente. Ahora es el 2% y no el 0.23%, creo que se estaba requiriendo. Y sobre tu libro, dices que lo vas a documentar. ¿Y por qué en vez de escribir un libro, mejor no presentas una denuncia? No, lo estoy presentando al mismo tiempo. Ya se los voy a mostrar. Primero, en el primer tema, o en la parte última del libro, no solo lo estoy escribiendo y documentando, sino al mismo tiempo estoy exigiendo información, aclaración y actuar en consecuencia. Entonces tengo documentos, pero apenas estoy en ese proceso, por eso es que me estoy dando 5 meses para hacerlo con toda seriedad y con toda responsabilidad. Va a ser un documento muy importante. Desde nuestro punto de vista, vamos a ver qué dicen los lectores, pero sí lo estoy haciendo al mismo tiempo, exigiendo como legislador se pueda recuperar el nivel de honestidad en la Cámara de Diputados. ¿Cuál era la otra? Lo de las candidaturas independientes, pues es una burla. Igual que las consultas. Igual que la consulta popular, es otra burla. Si a las candidaturas independientes les ponen o les fijan un candado del 2% del padrón, es una burla. A las candidaturas independientes no se les puede fijar requisito porque de lo contrario las hacen inviables. Es una vacilada que por un lado en la Constitución permitan las candidaturas independientes y en la ley reglamentaria las hagan prácticamente inviables. Es una vacilada eso. Pero eso es lo que está generando este grupo de reuniones de la dictadura de los tres, porque lo único que hacen es legislar para su beneficio propio. Es la partidocracia en plenitud en este país, en el Pacto por México, que es un pacto contra México. ¿Alguna otra pregunta?
Algo que mantiene ocupados a los partidos políticos a este triunvirato, porque se pretende ahí hacer algo como prorratear los gastos de campaña del candidato a la presidencia de la República entre todos los candidatos a elección popular. Y esto tiene que ver con el caso Monex de alguna manera. ¿Cuál es su visión? Es una partidocracia. El caso Monex los persigue como el fantasma de la ópera o como el fantasma de Otero, pero los persigue porque saben que lo único que están haciendo, imagínense ustedes, ayer se reúnen la dictadura de los tres, este triunvirato, y los tres acuerdan que lo más importante es la reforma política, que lo más importante es más poder a los partidos, que lo más importante es cómo repartirse las posiciones políticas en el INE y en los tribunales electorales de los estados. Esto es lo más importante. Incluso la derecha dice, no vamos a legislar nada si antes no se aprueba la reforma política electoral, que repito, solo es para el beneficio de la partidocracia, de la burocracia política y más en este sentido del financiamiento. Lo que en realidad sucede es que quieren más dinero, no hay otra cosa. Yo plantearía que se suprima el financiamiento público a los partidos. Ese es un buen planteamiento, pero si la discusión es cómo allegarse más recursos económicos, es una aberración política. Aquí deberíamos estar tratando en este momento, que esa sí es prioridad, deberíamos estar tratando cómo bajar los impuestos, cómo reactivar el empleo, cómo dar seguridad a la población, no cómo repartirnos o cómo repartirse mejor el botín político. Esa es la diferencia. Y me parece que es una posición equivocada de la partidocracia y de la burocracia política del país. Es un error estar legislando en beneficio propio, porque la reforma política electoral solo fortalece la partidocracia. Y eso me parece es contra el sentido común de la población general. Pero también se pretende de alguna manera la letra chiquita ocultar Está bien. que rebase en esta reforma que se hizo para anularla. Sí, es el fantasma, decía yo, de Monex, porque si la ley y la justicia existiera, nunca hubiese sido presidente Enrique Peña Nieto, porque gastaron una cantidad impresionante de recursos que está documentada, pero que fue tapada por el IFE, que ahora muchos de ellos están en el INE, y por el tribunal. Pero ahí están, y ese es un fantasma que los persigue. Pero nadie sabe realmente cuál es el contenido de la reforma política, porque nadie conoce, no hay legisladores que la conozcan. A 3 días o a 4 días de iniciar la discusión de la reforma política, según la información del triunvirato de ayer que se reunió, será el martes o el miércoles cuando haya la reforma política electoral en materia secundaria. Pero yo no le puedo decir qué contiene porque ningún diputado la conoce. La legislación la están haciendo extramuros. Las normas jurídicas no las están haciendo, no las están elaborando los legisladores, sino una élite política, un triunvirato, una partidocracia que están buscando cómo beneficiarse más del botín político del país. Sí, diputado, el 30 de abril terminaría la mitad de la legislatura, ¿no? Faltarían todavía
3 periodos más, pero digamos es ya la mitad de la legislatura y se sigue dando esta situación que usted menciona. ¿Qué cree usted que pudiera hacer su partido o también junto con el PT o aquellos también otros diputados de PRD que están en contra de estas prácticas? ¿Qué podrían hacer para que en el resto de la legislatura no se siguiera dando esta dinámica después de que ya se están terminando también de legislar las leyes secundarias? ¿No? ¿Cuál es la agenda que queda de 3 próximos periodos ordinarios? Y preguntarle también al diputado Mejía Verdeja, ¿cuántos casinos más se tendrían que clausurar en función de estos permisos que usted menciona que tendrían que ser también anulados? Digamos, el número de casinos, ¿qué significaría seguir con esta dinámica? A ver, Ricardo, contéstele, por favor. Bueno, primero, un poco volviendo al tema de los topes de gastos. Lo que acontece hoy es que en el reglamento de fiscalización se establece lo del prorrateo, que fue la maniobra que utilizó Peña Nieto para distribuir todo el número de gastos entre los 500 candidatos de mayoría de representación proporcional, al igual que los senadores. Y esto originó que en un hecho que es una burla para la historia electoral del país, salió con que no solamente no rebasó los topes, sino que había gastado menos. Entonces lo que están buscando ahora es que no quede en un reglamento, sino que quede en la ley. Y esto es muy grave porque es legitimar el prorrateo como una burla para los ciudadanos en cuanto a las campañas que efectivamente realizan los gastos, como fue la campaña presidencial. En cuanto a las expectativas de los próximos 3 periodos, nosotros vamos a seguir legislando en función de los temas que le interesan a los ciudadanos y no a los grupos de interés ni a los partidos políticos que conforman el triunvirato en la Cámara. Definitivamente nos preocupa el tema de la ley de telecomunicaciones, el tema también de derechos para los usuarios de los servicios, el tema de ir a la revisión profunda de todos los atracos fiscales que cometieron, que se derogue, por ejemplo, este impuesto del 8% de los alimentos chatarra en el impuesto especial sobre producción y servicios. Vamos a hacer un gran movimiento fiscal, porque lo que le interesa a la gente es que hoy paga más impuestos, hoy recibe menos beneficios y hoy la economía del país está paralizada. Y por eso las encuestas de Reforma, de GEA, de Parametría, de Buen Día, de todos, está reprobado Enrique Peña Nieto. Entonces nosotros vamos a seguir siendo la conciencia crítica del país sin perder el realismo de esta dictadura que bien ha bautizado el diputado Ricardo Monreal. Por otro lado, nosotros vamos precisamente a buscar que todo lo que tuvo que ver con Entretenimiento de México, Producciones Móviles y Exciting Games, que hay una conexión entre estas 3 empresas, se pueda cancelar porque todo proviene de una irregularidad. En el caso del permiso de Entretenimiento de México, cayó en concurso mercantil, hubo algunas operaciones irregulares y hubo una serie de litigios que estuvieron manteniendo la vida artificial de este permiso. Sin embargo, a partir de este permiso irregular, Gobernación dio otros 2 más, que es el permiso BIS y el permiso TER. Nosotros vamos a demandar que se vaya a fondo en este tema, una vez que ya cayó el permiso de Entretenimiento de México, y desde luego que se revise todos los centros de apuestas que puedan estar operando de manera irregular. En el país hay 775 establecimientos que se pueden abrir amparados en los permisos que están operando actualmente, menos estos 50 que corresponderían a Entretenimiento de México, de los cuales hasta antes de la cancelación de Entretenimiento de México estaban operando
409 y temporalmente estaban dejando de operar algunos casinos de estos 409 que nos daban una cantidad menor a los 400 casinos. Pero precisamente nosotros vamos a aprovechar, toda vez que viene este cierre de los casinos, para que las estadísticas se actualicen y que se vaya a fondo también en estos dos permisos, el BIS y el TER, que tiene que ver con producciones móviles y Exciting Games, porque así como hay un zar de los casinos, o bautizado zar de los casinos, también hubo una red de traficantes de influencia que operaron con los permisos de Exciting Games y producciones móviles, y que es donde estarían involucrados exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación que facilitaron estos permisos irregulares. Entonces, por eso nosotros también queremos que se vaya a fondo en estos temas. Sí, por último, yo le diría a todos que en el grupo Movimiento Ciudadano, el grupo parlamentario, hemos decidido enfocar toda nuestra energía en este momento a plantear la rectificación fiscal, la rectificación de la reforma mal llamada hacendaria del pasado diciembre. De ninguna manera estaríamos de acuerdo en que se mantuviera 5 años este terrorismo y esta avalancha de nuevos impuestos. Nuestro planteamiento único, central, prioritario, es que el gobierno rectifique la política fiscal y que el Congreso asuma su responsabilidad de haberse equivocado con esta mal llamada reforma hacendaria, y que, asumiendo su error, se corrija de inmediato, porque está causando grandes estragos económicos en sectores de la población. Lo mismo con los repecos, con las pequeñas tiendas, con las pymes, que con los grandes empresarios. Es indispensable la rectificación del gobierno en materia fiscal y la aceptación del Congreso de que fue un error estratégico en materia económica esta reforma hacendaria. Diputado Monreal, yo quiero preguntarle, en todos estos años que usted tiene como legislador, con la experiencia que tiene, ¿en qué se diferenciaría la práctica legislativa que ahora se califica de dictatorial, con lo cual yo coincido, pero en qué se diferenciaría con las anteriores legislaturas y que también nosotros que cubrimos tenemos conocimiento por las denuncias de que corría dinero para cada aprobación de ley, o en un momento culminante se decía que corrían hasta 5 millones por un voto o por inducir al voto? ¿Cuál sería la diferencia en este momento? Y si nos puede dar un ejemplo específico de cuál es el dinero y de quién están recibiendo dinero estos legisladores para aprobar o desaprobar iniciativas. Mire, yo he participado en varias legislaturas. Una legislatura que en su inicio constituyó un parteaguas fue la de 1997 y la de 1988. Había en los primeros años de esas legislaturas una verdadera correlación de fuerzas, y el Congreso constituía en momentos determinantes un contrapeso al Ejecutivo. La práctica de esta dictadura se ha venido ahora acrecentando en esta última. Y ya la anterior, del 2006 al 2012, también tenía
principios de regresión democrática y de autoritarismo. Pero esta está en su máxima expresión. No hay separación de poderes. Aquí hay una dictadura en la Cámara de Diputados. Y salvo muy marcadas excepciones, constituimos un grupo pequeño de legisladores independientes. Pequeño. Entonces todo lo que se discuta no tiene ninguna consecuencia política. Se nos escucha a manera de monólogo, pero no se atiende ninguna propuesta. Y es el ocaso. Ahora, ejemplos concretos hay muchos, pero estoy en ese proceso de investigación, de indagación, y le puedo decir muchísimos ejemplos que voy a documentar con toda seriedad. Trato siempre de que lo que digo tenga fundamento y no solo la palabra. Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Ahora con el tema de telecomunicaciones, como comentaba Ricardo Mejía, es un tema que a ustedes les interesa mucho. Ya los agentes preponderantes han comenzado a reaccionar, se han comenzado a mandar cartas entre ellos, ha habido ya una guerra mediática, por decirlo entre ellos, que parece que se sobrepone a el Estado mexicano. Quisiera que ustedes comentaran precisamente sobre esto que vimos ayer y que seguramente vamos a ver en los próximos días, también reflejado aquí en la Cámara de Diputados, por favor. Sí, es muy buena pregunta, Roberto. Efectivamente, se está dando una guerra de monopolios y de oligopolios, de los grandes intereses que ven al país como su territorio personal, y aquí nadie se escapa. Nosotros creemos que los dados hasta ahora están cargados a favor del Grupo Televisa en el proyecto de ley de telecomunicaciones, pero nosotros buscaríamos que hubiera una real democratización y una verdadera competencia económica en el sector de las telecomunicaciones, y no simplemente que haya litigios públicos y que haya senadores y diputados que operan como abogados, cabilderos o representantes de estas grandes empresas, que lo único que buscan es perjudicar una para beneficiar a la otra. Y la posición nuestra es que el juego sea parejo, que haya un nuevo reparto de la baraja de las telecomunicaciones en el país que favorezca el interés público y no los intereses privados. Nos preocupa sobre todo que hay una gran simulación en este proyecto donde el tema de la preponderancia se está escondiendo para favorecer al duopolio, como un pago de facturas de Enrique Peña Nieto al grupo que le permitió llegar a la presidencia de la República. Por eso nos parece que ahí está el verdadero juego, no en lo que se va a aprobar, por ejemplo, la próxima semana, que tiene que ver con reformar el artículo 41 constitucional para incorporar como materia de nulidad el adquirir tiempos en radio y televisión fuera de los permitidos por la ley, que es lo que están tratando de meter, pero nos parece que es una cuestión gatopardista que no soluciona el problema de fondo, porque esto está sujeto a la determinancia y a que la violación sea menor al 5% del rebase de tope de gastos de campaña o la diferencia entre el primero y el segundo lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente todo el entramado legal sigue favoreciendo a los grandes grupos de interés. Un día le pegan a uno, como puede ser, entre comillas, el grupo que representa Carlos Slim, pero la realidad es que están en una lucha de titanes, pero el ciudadano común es el que nada más está mirando. Y los servicios de telefonía, los servicios de televisión de paga siguen siendo deficientes, caros, irregulares y malos para la mayoría de la población, que nada más es convidada de piedra en estos debates y litigios entre los grandes intereses económicos del país.
La posición del grupo parlamentario, del coordinador, es ibidem, lo que dijo Ricardo. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Yo quisiera que me precisaras algunas cosas. El hecho de que se hayan reunido violenta pues la norma interna del Congreso, es que se hayan reunido fuera. La segunda es, ¿tienes certeza de que, bueno, son las canonjías que tienen los legisladores, que eso sí es cargo al erario público, todo lo que se gastaron? Porque, bueno, tienen ustedes una cuenta discrecional como legisladores, que podrías confirmarla. Y la tercera y última, este autoritarismo que tú lo has llamado y que en algún tiempo atrás lo dijo Vargas Llosa, la dictadura perfecta que llega nuevamente a México, ¿cómo podrá ser desbancada cuando vemos que los intereses de un coordinador de un partido político están más vistas a ser gobernador con el apoyo del partido que manda aquí? Primero, lo que me parece un exceso es que esta dictadura de los tres pretenda sustituir al Congreso. En el pasado, incluso el PRI era más recatado. Actuaba quizás con las mismas consecuencias jurídicas y políticas, pero no difundían sus fechorías. Antes decían, hay acuerdos en lo oscurito, y era una sospecha, pero al menos había mayor discreción. Ahora no es sospecha, ahora es transparente los cochupos y las fechorías, y todavía llaman a conferencia de prensa a las puertas de los lujosos restaurantes. Eso es lo que a mí me parece que frente a la población que está fastidiada, hastiada de los políticos corruptos, todavía hagan gala de estar suplantando al Congreso tres fuerzas políticas poniéndose de acuerdo por encima del propio Congreso y por encima de la nación. ¿Y qué acordaron ahí? Que primero era beneficiarse, repartirse el botín político. Primero la reforma política y después las demás. Y yo diría, como siempre lo hago, no tengo la nota, pero no creo que haya sido de su bolsa. Se los aseguro casi, claro. Y ahora, después de que les diga esto, van a traer cada uno su recibo personal. Pero no funciona así. No funciona así. Entonces, sí hay un grave problema en el Congreso. Y nuestra propuesta única, aparte de todo el tema que vamos a priorizar en la rectificación fiscal, en el futuro, como tarea inmediata, será pugnar por un Congreso Constituyente nuevo. Este ya no da. Aunque se sustituya con reglas electorales nuevas, ya no da. Está agotado, está putrefacto. Igual que el Poder Judicial, pero al menos en lo que nos corresponde el Poder Legislativo, que me consta su funcionamiento, ya está agotado. Y por eso hay que dar paso a un constituyente nuevo en el país. Y la oportunidad puede ser el próximo año. Muchas gracias. Gracias a todos.